tratar todos los temas que ustedes han visto en nuestra presentación, pero arrancamos con el alcalde de Lima, el señor Jorge Muñoz, que hoy ha tenido un día muy complicado en el que ha tenido que evaluar un tema sumamente delicado que ha sido materia de discusión desde la semana pasada. ¿Qué hacemos con los peajes manchados por la corrupción? Hay una parte de la población indignada que con razón no quiere pagar los peajes porque siente que le han engañado. Pero lo cierto es que los peajes responden a obras que se hicieron que efectivamente tienen que revisarse dónde está la falla, pero que no se pueden dejar tiradas, porque de ser así, lo invertido en ellas en realidad va a perderse y nos vamos a perjudicar todos. Además, la lavada nos puede salir más cara que la camisa. Por eso es que la Alcaldía de Lima hoy día se reunió en una sesión especial y se ha llegado a un acuerdo que el alcalde nos explicará a continuación. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, porque es justamente una magnífica tribuna para poder explicar lo que hemos hecho el día de hoy. Usted tenía, alcalde, la expectativa de poder ofrecerle a la población una salida, porque entiende perfectamente que la gente esté disgustada. Pero tratemos de enfocar en este momento cuál es el problema que tiene la municipalidad entre manos con el tema de los peajes. A ver, tenemos peajes que, como tú bien lo has dicho, están manchados por la corrupción. Fueron peajes donde se hicieron contratos que estaban desequilibrados, situaciones que en absoluto son favorables para la Municipalidad de Lima, y eso ha llevado a tener lo que hoy tenemos y lo que la gente está sintiendo. Entonces, son 18 peajes los que se manejan dentro de la ciudad, los de Rutas de Lima y los de la línea amarilla. Así es. ¿No es cierto? Pero no todos se han hecho con las mismas empresas ni al mismo tiempo. No, es correcto, son empresas diferenciadas. Son momentos distintos y no necesariamente los 18, por decirlo de alguna manera, han sido producto de negociaciones fraudulentas. Eso es algo que se tiene que investigar, ¿no? Es correcto, y eso es parte del proceso responsable que nosotros hemos iniciado. Porque en definitiva, habiendo cosas que no están bien hechas, teníamos que buscar los mecanismos para que la corrupción no se mantenga flotando ahí en estos peajes. Entonces, nosotros hemos visto que hay en la norma, en la ley, un proceso de evaluación conjunta que nos permite hacer una suerte de comité con el MEF. Estamos invitando a la Contraloría, las empresas que están involucradas y obviamente la municipalidad. ¿Para qué? Para que esos puntos donde no haya habido un equilibrio, se pueda buscar el equilibrio y hacer que las cosas sean como tengan que hacerse. O sea, se entra a una negociación. Estamos planteando esa situación. Parte de una evaluación. Correcto, ¿no? Correcto. Estamos planteando esa situación, vamos a ser muy enfáticos, muy firmes. Hubiese sido muy fácil para mí hoy día patear el tablero. ¿Por qué no lo hizo? Porque hay que ser responsables, porque tú también lo has dicho, la lavada puede ser más cara que la camisa. Entonces, lo que tenemos nosotros que hacer... A ver, si aplicábamos la cláusula 17, que muchas personas la han invocado, que es una resolución por decisión del concedente, eso traía una serie de consecuencias económicas muy, pero muy altas para la municipalidad y obviamente arbitrajes y cosas, porque la gente no se iba a quedar con las manos cruzadas. Existe una cláusula que permite al concedente, en este caso la municipalidad, anular el contrato, pero tiene que estar motivada y tiene que estar sustentada, ¿no? En ese aspecto tendrían que haber algunos incumplimientos, tendrían que haber algunas cosas. Hay una que dice que tú puedes resolver unilateralmente también, pero esa todavía te sale mucho más el costo de esta decisión, ¿no? La gente que está en su casa, nosotros, o sea, por más que los contratos te den salidas, las salidas tienen un costo. Porque es correcto eso. Porque el peaje lo que hace, y eso mucha gente no entiende, es esa obra que usted vio parada ahí, que no lo dejaba avanzar, que lo hacía esquivar, dar la vuelta. Esa se construye primero y después el peaje es la que paga esa obra que hizo alguien más, no la hizo la municipalidad. Así es, eso es correcto. Y esto viene desde el año 2013, pero tiene una serie de cosas que han sido cuestionables, ¿no? Como por ejemplo, el MEF nunca revisó estos contratos. Pidió revisarlos. Pidió revisarlos. El alcalde Castañeda contestó feo, además. Los escondieron, no hubo esa voluntad. Se modificaron algunas de las obligaciones contractuales con meras situaciones de actas, ni siquiera adendas. ¿Pone un ejemplo? A ver, tenemos algunas cosas de modificaciones de plazos, modificaciones de obligaciones, con actas. Por ejemplo, en lo que es el derbi, el derbi, si lo vemos como si fuese un Lego, iba a tener una ingeniería muy sofisticada, se desmontó eso, se pretendió llevar a Benavides parte de lo que se estaba haciendo, de hecho hay una obra en Benavides,
Y además, por otro lado, se vio hacia lo que es la zona de Holguín como que se tenía que hacer algo más ahí. Y esa situación hacía que se vayan a 3 años más de plazo de concesión. Y no se ha hecho bien, no tenían una razón de ser eso. Bueno, entonces, todo eso tenemos que ponerlo sobre la mesa. Solo el hecho que de un día para otro le botaran el muro al Jockey Club sin preguntar, sin avisar, ya daba cuenta de una suerte de improvisación bastante, más allá de que tuvieran razón o no. Un día pasaron los bulldozers y se volaron todo el perímetro del Jockey Club, pero daba cuenta de que se trabajaba de una manera bastante extraña. Pero, por ejemplo, una de las quejas de los alcaldes, que tienen mucha razón, es: me ponen un peaje para una obra que se va a hacer en mi distrito y luego se canjea la obra, Bypass 28 de julio, y yo termino pagando un peaje para una obra que no tiene nada que ver conmigo. Esa es la ruptura total de la lógica del pago de un peaje. Es que se han hecho las cosas con una cultura del secretismo, hacer las cosas al revés sin que el ciudadano lo sepa, cosa que nosotros no estamos haciendo, porque, por ejemplo, nosotros todas nuestras sesiones las transmitimos en vivo. Hoy se discutió si la sesión entraba en reserva o no, y eso es parte de un tema democrático. Se puso todo sobre la mesa, el propio Consejo decidió que fuese una sesión abierta, so riesgo de que alguien pudiera decir algo que después se vaya a utilizar en los arbitrajes y cosas por el estilo, pero lo cierto es que nosotros estamos trabajando siempre con la apertura del caso, porque el ciudadano es lo que quiere. Ese es el compromiso que ha asumido Jorge Muñoz y todo el Consejo Metropolitano. Entonces, en aras de esa transparencia, alcalde, explíquenos este comité formado por Contraloría, MEF, la Municipalidad y los concesionarios. ¿Qué van a revisar? Todo el contrato, se revisan aquellas partes del contrato que han entrado en conflicto, cuál es la capacidad de manejo, qué esperan de esa negociación en todo caso, qué van a plantear. Nosotros lo que vamos a revisar es todo, absolutamente todo, porque nuestra tarea es llegar hasta las últimas consecuencias para buscar la mejora para los ciudadanos. Somos 10 millones de ciudadanos en Lima y nos merecemos una atención adecuada, con peajes adecuados de ser el caso. Entonces tenemos que hacer una revisión como corresponde. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se descubre, no sé cuáles son las condiciones en este momento, que el peaje está muy alto porque las tasas de retorno son demasiado altas? Es decir, porque la empresa está buscando cobrarse muy rápido y eso eleva la tarifa. ¿Eso es negociable? ¿Eso se puede conversar? Justamente eso es lo que hay que ver, porque lo que se trata es que tiene que haber un equilibrio para las partes. Eso se denomina el equilibrio económico-financiero. Ninguna de las partes puede estar con ese desequilibrio que juegue en contra de la parte. Entonces, eso va a ser una de las cosas que nosotros vamos a analizar con los técnicos. Por eso estamos involucrando... Lo que podríamos decir es que los peajes probablemente no desaparezcan, pero su pago se vuelva más razonable. ¿Esa podría ser una de las consecuencias? La idea es buscar el equilibrio, y si el equilibrio nos lleva a eso, vamos a tener esta situación que tú describes. Nosotros queremos, por ejemplo, tener vías alternas, de ser el caso también, en zonas donde no hay, lugares donde se han cambiado el sentido del tráfico, corregir esa situación, buscar que las obras también se hagan con prontitud. Hay obras que están a la fecha dejadas ahí. Prealé, por ejemplo. Prealé, por ejemplo, y hay una muy mala comunicación en estos momentos para poder lograr esa obra finalizada. Y además hay situaciones donde, por ejemplo, en rutas de Lima, Odebrecht mantiene 25% del accionariado. Entonces, eso también lo vamos a tener que poner sobre la mesa para poderlo discutir. Eso es importante porque en el caso de Línea Amarilla, OAS ya no tiene nada que ver con eso, lo vendió absolutamente y esa obra sí quedó concluida, ¿no es cierto? Obra se vendió a Vinci y está prácticamente al 100%. Básicamente al 0%. O sea que con Vinci habrá que sentarse también en la negociación para ver otras cosas. Hoy, por ejemplo, hemos recibido una medida cautelar donde se nos... dice que el peaje de Línea Amarilla no puede subir. Ellos pretendían subirlo en estos días. Hoy hemos logrado esa medida cautelar. Eso no puede subir, por lo menos por el momento. Pésimo momento para subir peajes. Así es, no, lógico. O sea, mira la insensibilidad con la que a veces se manejan las cosas. Estaban exigiéndonos a nosotros, claro, porque el contrato lo dice, pero eso es tener un contrato que te da posibilidades, pero tener una frialdad respecto de lo que es lo que el ciudadano necesita, quiere o requiere.
Es curioso porque estas empresas concesionarias en general parecieran perder de vista que su cliente es el ciudadano, no la municipalidad. Así es. No, es el ciudadano. Entonces, a santo hay que pelearte con el que tiene que pasar todos los días a pagarte un peaje que mañana te destruye la garita y va a pasar como pasó con la garita del Callao, que finalmente la tuvieron que cerrar porque la gente no le daba la gana de pagarla. Esa no es la manera. Entonces, ahí tenemos el caso de Línea Amarilla, que se tiene que renegociar con esta nueva empresa, y usted nos dice que por el momento han congelado el hecho o parado el hecho que se suban los peajes. Con el caso del consorcio que tiene Brookfield, sí. donde se ha mantenido el 25% de Odebrecht, ¿se puede ir sobre ese 25% o está protegido por el acuerdo de la Fiscalía? No, eso justamente hay que hacer un análisis profundo para que no generemos ningún impacto negativo. Porque lo que menos quiere Jorge Muñoz y la Municipalidad Metropolitana de Lima es que esto pueda afectar trabajos que está realizando la Fiscalía Anticorrupción. Eso tenemos que ser muy cuidadosos. Pero a priori te digo que yo sí creo que podemos tomar esa parte y hacer que salga esta empresa que está mencionada. Es decir, manejar el 25%, de alguna manera, caerla de ese 25% de Odebrecht. Esa podría ser una opción. ¿Cuáles son los aspectos que ha tenido que tomar usted en cuenta para no patear el tablero? Es decir, ¿qué cosas tiene en consideración en este momento para haber llegado a esta nueva fórmula? Son varias cosas, ¿no? En primer término, lo que hemos analizado de los propios contratos, donde hay una situación absolutamente desbalanceada. Si resolvíamos, no podíamos nosotros tomar, por ejemplo, los peajes, sino en 120, 180 días. Eso es un tema que hace que no haya una situación inmediata para poder actuar. Además, los montos de reparación, los pagos realizados, las indemnizaciones que podían venir. Y otro de los temas que es muy importante es no generar un impacto en lo que es las inversiones internacionales, que tienen una serie de reglas que están debidamente establecidas. Pero también algo que acabo de decir, Pati, el tema mismo de que estas acciones podrían haber afectado inclusive a las acciones de investigación anticorrupción que se están realizando. Entonces tenemos que ser muy prudentes. Dije hace un momento que nosotros hemos actuado con mucha firmeza al justamente tener este mecanismo de evaluación conjunta, pero no podíamos ser irresponsables y patear el tablero. Muy fácil hubiese sido para Jorge Muñoz patear el tablero y salir victorioso en hombros y decir que las cosas estaban caminando como el pueblo lo quería. Pero, y después, a la vuelta de la esquina, ¿cómo iba a ser esa resaca? Esa resaca iba a ser muy fuerte y además le iba a costar mucho más dinero a la municipalidad. A la municipalidad, cuando decimos y a los ciudadanos. A la municipalidad decimos a los vecinos, porque de ahí la plata de la municipalidad sale de los impuestos, arbitrios. Por eso, ¿no?, que nosotros de manera muy responsable estamos buscando este mecanismo. Nos hemos reunido también con el ministro de Economía, que está él dispuesto a estar claramente en la mesa, porque la ley así lo establece, porque así lo permite, y estamos invitando al Contralor General de la República para que se sume también, porque es evidente que ellos han hecho una serie de análisis sobre los contratos. Yo recuerdo cuando asumí mi responsabilidad como alcalde, el Contralor me enseñó muchas de las cosas y me mostró también que muchos de los acuerdos con los que se habían cambiado situaciones contractuales, obligaciones del contrato, habían sido hechas con actas, ni siquiera con las adendas. A veces la gente sataniza las adendas, pero las adendas tienen un rigor que tiene que pasar por el MEF. Bueno, es un instrumento legal, así es, ¿no? Si el MEF te permite impugnarla, te permite anularla. Si una decisión de acta es una decisión de acta, ¿no? Si el MEF no consagra las adendas, no puede haber ninguna legalidad en la vida de ese contrato. Pero acá, fíjate, ni siquiera se usaron esos mecanismos legales, formales, sino se usaron actas. Es como que en una servilleta tuyo, ahorita firmemos algo. Pero alguien y nos podría ponemos de decirle, acuerdo. justamente por eso tiene usted más argumentos para ir en contra de esos contratos y decir, bueno, tienen origen viciado, chao, vámonos, ¿no? Es que eso es justamente algo que se ha analizado y se va a seguir analizando, y eso se va a poner sobre la mesa para que se tome conciencia de estas situaciones que hicieron que los contratos sean desequilibrados. Una cosa es negociar con una parte que estaba totalmente de acuerdo de que las cosas tenían que ser equilibradas, y otra
cosa es negociar con una parte que sabía que ellos podían hacer lo que querían. Y entonces les desbalancearon las cosas a la Municipalidad Metropolitana. ¿Ha tenido contacto con los nuevos concesionarios? O sea, con los que hoy administran los... He tenido contacto antes de esta toma de decisiones, sí, en ambos casos, con Rutas de Lima. A ver, yo quisiera, en aras a lo que vamos a entrar, no entrar a calificaciones. Pero fíjate que si estamos en esta situación es porque no necesariamente la nota que se les va a poner ha sido 20. De acuerdo, no están tan dispuestos a dejar de ganar lo que ellos pensaban que iban a ganar, ¿no? Así es, eso es así de claro, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que lo pueden perder todo también, como suele pasar cuando no se arreglan las cosas a tiempo, que las dejas explotar, ¿no? Sin duda, hay aspectos sociales que considerar, hay aspectos legales que considerar. Entonces, este es el momento en que personas inteligentes van a tener que poner eso sobre la mesa. Me refiero a los que están del otro lado del mostrador. Nosotros estamos haciendo nuestra parte. Habían hoy regidores... Bueno, alguna responsabilidad tiene que haber cuando uno compra algo, que además lo compras cuando ya está en un momento cuestionado, Además, ¿no? que se sabía eso, ¿no es cierto? O no sea, se sabía lo de Bellarán, pero se sabía que ya Odebrecht y OAS estaban en problemas, ¿no? Las dos concesiones fueron compradas cuando las cabezas, digamos, ya estaban procesadas y algunos de ellos hasta inclusive presos, ¿no? O sea, que sabían que se podían correr. Así es. En caso no se llegara, o no, bueno, es difícil porque no me va a querer contestar, pero en caso no hubiera mayor disposición, supongo que la municipalidad no descarta otras opciones que la negociación, ¿no? Sin duda que no. O sea, nosotros tenemos otros... Están empezando por esta, Estamos empezando por esta que es muy responsable y hay que poner las cartas sobre la mesa de uno y de otro lado, para la búsqueda de soluciones para los ciudadanos. Pero si las actitudes no son las actitudes positivas que esperamos encontrar, hay otros mecanismos sin duda que se pueden también utilizar. De acuerdo. Dos preguntas, alcalde. Si esto le cuesta puntos en la popularidad, porque no hizo lo que mucha gente con justicia quería, pero no siempre se puede hacer lo que se quiere, ¿cuál va a ser su respuesta? Mira, yo no estoy haciendo las cosas mirando el retrovisor para ver qué pasa atrás o qué sucede. El tema de las encuestas o la popularidad, eso es algo por lo cual no me preocupo. Lo he dicho varias veces. Si yo me hubiese medido por las encuestas, no hubiese postulado, porque 2 o 3 semanas antes de haber ganado las elecciones estaba muy bajo. Es la convicción, el creer en lo que uno tiene que hacer, en devolverle a la ciudad lo que la ciudad te ha entregado, y es la responsabilidad del alcalde. Yo tengo que actuar con responsabilidad y tengo siempre que tener muy, muy claro que los ciudadanos me han elegido a mí para poder gobernar. Y quiero gobernar para todos los limeños sin exclusión alguna de algún limeño, vale la expresión. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que vamos a seguir haciendo. Para los que les dicen que está del lado de la empresa y no del lado del ciudadano. No, estamos del lado del país, eso es lo que estamos haciendo. Fíjate lo que te acabo de comentar. Imagínate si hubiésemos pateado el tablero, como dije hace un momento. Podríamos haber generado un impacto en los procesos anticorrupción. Podríamos haber generado también situaciones de costo para el país. Podríamos haber generado situaciones que no son recomendables para estos momentos. Entonces, yo estoy también instando a las empresas que están involucradas a sentarnos con la Contraloría y con el MEF para poder reequilibrar una situación que a todas luces tiene un desequilibrio. Muy bien, alcalde. Entonces, así empieza el ajedrez que le toca jugar esta vez, que lo va a tener que jugar con muchísimo cuidado, ¿no? Todos los días estamos pensando en cuál es la pieza que tenemos que mover, Pati, para poder tener una mejor ciudad. A eso nos debemos y a eso vamos. Y para entender un poco el sentido de la negociación y terminar la entrevista, usted nos dice que en la negociación se contemplan varias cosas. Por ejemplo, que pueda bajar el precio de los peajes si es necesario, que se reduzcan peajes también, que se distribuyan de una mejor manera, porque parece que ahorca a unos y a otros no, que no necesariamente se está pagando por la obra que se construyó en determinado lugar. ¿Cuántas cosas entran en consideración? Aquí entra todo lo que se pueda ver que no está equilibrando una prestación de servicios para los ciudadanos. Mira, el otro día escuchaba una persona que decía, con relación a eso, agarras tu Waze pues y te vas y buscas tu pista para ir alternativamente a lo que había. Oye, un momento, hay que hacer pistas alternas. Sí, claro, también puedes coger un parapente y lanzarte por un cerro. Imagina, agarras tu Waze y te vas al cerro, bajas, subes. Eso me parece irresponsable, ¿no? Las cosas hay que decirlas como son, hay que darle las facilidades a los ciudadanos, para eso estamos,
tú y yo somos ciudadanos. O sea, necesitamos tener una ciudad que nos sirva a nosotros en todo el sentido de la palabra. Entonces, revisión completa, salidas viables, peajes con alternativas de ruta para los que no quieran pagar el peaje, es decir, empezar a hacer las cosas como debieron hacerse. Como debieron haberse hecho y no se hicieron hace más de 6 años atrás. Me imagino que usted sabe más de lo que nos va a contar y de lo que todavía ha estallado, pero ¿los peajes son el peor de los problemas o hay otras bombas que todavía van a estallar en el... Hay varias cosas muy delicadas. Lamentablemente hemos encontrado a la municipalidad, y voy a poner un símil, como si fuese un paciente en UCI. Y el paciente en UCI tiene algunos momentos críticos, este es uno de ellos, pero no es el único. Lo que nosotros tenemos que hacer es sacarlo de UCI y hacerlo que no solamente camine, sino que termine corriendo, que sea un paciente sano, robusto. Un maratón de 42 kilómetros. Así es. Muy bien, hay que decir que al paciente le han dado de alma cualquier alcalde que llegó de cualquier color político en los últimos por lo menos 15 años. Así que, alcalde Muñoz, le deseamos suerte y nos irá cómo iremos informándonos de estos avances en la negociación. Me imagino que tienen cierto grado de confidencialidad, pero también es necesario saber cuándo van a ocurrir cosas. La gente está impaciente. Es importante poder comunicar a los ciudadanos los avances porque nos debemos precisamente a la gente y acá, vuelvo a repetir, lo que nosotros queremos es manejar estas cosas dentro de lo que es la transparencia del caso, pero con el respeto también de algunas situaciones que puedan tener que manejarse con cierta reserva. Sí, y los concesionarios tienen que entender que por lo menos una señal rápida tienen que dar de que están dispuestos a mejorar esta relación, si no los que van a salir perdiendo también van a ser ellos. Así es. ¿No? Eso es dinero correcto. Que no van a recuperar nunca o se van a demorar años en recuperar. Mira, la vida está hecha de gestos. La vida empresarial también, la vida política, y entonces necesitamos gestos claros de los empresarios. Y además recordarles, ¿no?, a esos señores que compraron estas empresas, su cliente es el ciudadano, no es la municipalidad. Es con esa persona a la que usted les tira la mano para pedirle que le pague el peaje todos los días con quien se tiene que relacionar. A mí me alucina porque estas empresas se dan cuenta que los ciudadanos, para los que hacen las obras, no existieran, ¿no? Sí, pues. Y no, pues hay que pensar que si se metieron ahí es porque querían trabajar con los ciudadanos. Bueno, pues esos somos los clientes, somos nosotros. Gracias, alcalde. Muchas gracias también. Nosotros nos vamos a una pausa. Le agradecemos muchísimo al alcalde Muñoz haber estado con nosotros. Ha sido una entrevista que nos aceptó a último minuto, gracias a Dios, porque estaba muy, muy ocupado, pero agradecemos que haya venido rápido para dar esta primera explicación. Vamos a estar, por supuesto, siguiendo muy de cerca estas negociaciones. Vamos a la pausa y regresamos.